pues primero que todo, y como ha sido casi insistente en todas las secciones sincrónicas que tenemos disponibles, en este caso, pues sería el enlace de la evidencia 3. ¿Y cuál es el enlace de la evidencia 3? Es la actividad de aprendizaje 3, pues el formato matriz de riesgos. Solamente es esta evidencia para la actividad de aprendizaje 3 que la encontramos en la plataforma como actividad 3. El componente formativo, ya ustedes contaban con ese material disponible prácticamente desde la primera semana que empezó el programa de formación y pues ya algunos lo han consultado. De todas maneras, pues recalcando, dándole un clic a quien dice componente formativo, nos visualiza en la plataforma este enlace donde prácticamente pues tenemos el enlace para acceder a ese recurso educativo. Una vez le demos clic acá, nos lleva a la parte donde encontramos pues, ese componente formativo o ese material de formación. Dentro de esto pues encontramos como la temática, que yo creo que por ahí alguien está intentando ingresar. Tico. Sí, por aquí hay alguien. Listo. Bueno. Entonces, continuando, en lo que les comentaba, el componente formativo, pues tenemos la introducción y lo que es el concepto de riesgos. Le damos acá en iniciar, empezamos pues obviamente con la introducción que hemos comentado y después de eso pues encontraríamos los siguientes enlaces donde encontraremos pues la temática de, primero que todo, el concepto de riesgos. Recuerden que ustedes tienen que hacer una dedicación de 2 horas diarias para hacer eso. Tipos de riesgos, en eso pues ya encontramos alto, medio o bajo, los tipos de riesgos. Encontramos la matriz de riesgos informáticos. Dentro de la matriz de riesgos informáticos, pues nos comentan sobre lo que es el riesgo, que es igual al o es el producto de lo que es la probabilidad y la magnitud del daño. Aquí dice que la probabilidad de amenaza y la magnitud del daño pueden tomar valores y condiciones respectivamente. ¿Qué nos da a entender esto? Que nosotros tenemos, ¿sí o no? Una probabilidad de una amenaza que puede ser 1, que sería insignificante, 2 baja, 3 mediana y 4 alta. Acá nos comenta pues, que el riesgo es el producto de la multiplicación de la probabilidad de la amenaza por la magnitud, del magnitud del daño. Si ese riesgo está entre 1 y 6, se considera que es un riesgo bajo. Y un segundito que está alguien solicitando. Listo. Que si ese riesgo estaba entre el valor entre 1 y 6, o sea, esa multiplicación, ¿cierto? Que dice que es la amenaza por la magnitud del daño, esa probabilidad o esa multiplicación, si está entre 1 y 6, el riesgo es bajo, por consiguiente aparecer en verde. O sea, todos los números que tengamos acá entre 1 y 6, por ejemplo, aquí tenemos un 3, por ejemplo, 1 por 3 da 3, o sea que ese viene siendo la probabilidad de la amenaza o el riesgo, ¿no? Riesgo, y si está entre ese valor es un riesgo bajo. Si es medio, un riesgo medio está entre 8 y 9, aquí encontramos, y aparecer de color amarillo, entonces es la multiplicación, por ejemplo, de esa probabilidad de la amenaza por esa magnitud del daño. Tengo 3 por 3 da 9, y pues aparece en color amarillo porque si está entre 8 y 9 es un riesgo medio. Y alto, si el riesgo es alto si está entre 2 y 16. Recordemos que siempre es la multiplicación, acá tengo 4, acá otro 4, pues 4 por 4 16 o 3 por 4 12, que son los valores que están entre 2 y 16, estarían en rojo. Teniendo ese criterio, ustedes deben de tomar ciertas acciones eh, con las amenazas que logren identificar. Por eso, en la matriz de riesgos, que prácticamente es la que observamos en este momento y tenemos acá el formato,
Recordemos que aquí la podemos descargar, ¿cierto? Ahora le echamos una revisada a esta matriz, pero dependiendo de los valores de las amenazas, nosotros tenemos unas amenazas, entonces, de acuerdo a ese valor, pues cuando estén en rojo, es que se deben de tomar algunas acciones para poder mejorar o mitigar ese riesgo. Bueno, esto es como parte del componente formativo. De todas maneras, revisen, aquí tenemos para descargar la matriz de riesgos. Pues como el componente formativo prácticamente es como muy mínima la temática, pero pues es muy necesario para poder desarrollar y entender la matriz de riesgos. Ustedes no deben de diligenciar una matriz de riesgos diferente a la que nos suministran en este componente formativo, ya que pues existen varias matrices, pero la que tenemos o la que vamos a socializar, pues tiene una característica que automáticamente nos van dando los diferentes valores de las posibles amenazas y dependiendo de eso, ustedes toman las acciones pertinentes con respecto a cada uno de los, digamos, activos que logremos identificar. Por aquí alguien está pidiendo ingreso. Esto creo que. Bueno, entonces esto con respecto al componente formativo, nuevamente vuelvo y lo repito para que lo tengan presentes esos criterios. Eh, Nuevamente vuelvo y lo repito, cuando los riesgos son altos, bueno, igual cuando dependiendo de eso, también qué tipo de acciones podríamos tomar cuando el riesgo es medio, ¿no? Porque de todas maneras puede haber un indicio de algún riesgo. Entonces, revisando ya lo que era, esto es el componente formativo. En la plataforma encontramos pues la guía o hemos venido manejando una guía aprendizaje. Aquí tenemos la guía para las 4 evidencias. Entonces, cuando le un clic acá, se les va a abrir la correspondiente guía. En el ítem 3,3 encontramos la descripción para la evidencia 3, o sea, para la matriz de riesgos. Dice crear la matriz de riesgos de la organización. En este caso, pues nos dan algunos indicios que debe estar, eh, pues simplemente diligenciado y que se debe tener en cuenta, creo que se plantea en la primera actividad de riesgos. Perdón, en el primer componente formativo, un caso de estudio que hay ahí. Material de formación, la matriz de riesgos, que ya leímos por donde se encuentra. Cuando ingresemos por el enlace de enviar la evidencia, también encontramos el anexo 1, la matriz de riesgos, que es prácticamente un documento en PDF, y ese sería el documento prácticamente a enviar, ya que sería el formato matriz de riesgos. Ya el INTE 3.4 pues sería lo que es la norma de sistemas de gestión de seguridad de la información, la 27001, que sería la temática para la próxima semana prácticamente, o la actividad de aprendizaje 4. Listo. Ese es el caso que les mencionaba ahí, que lo encuentran en el primer componente formativo, porque aquí lo recalcan, que dice que se deben de basar en esa para diligenciar la matriz. Cuando ustedes tengan la matriz, pues simplemente aquí ya la tengo descargada, ya la tengo, eh, digamos, lista como por ahí les va a aparecer cuando ustedes la abren, que le den habilitar para poderla diligenciar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entonces, voy a ampliar un poquito el espacio de esta matriz. Recordemos que acá nos muestra las probabilidades de la amenaza y si las amenazas son humanas, ¿cierto? Del entorno y amenazas naturales. Y por acá encontramos unas vulnerabilidades. Entonces, dependiendo de lo que ustedes consideren, bueno, que aquí me está dando un momentico, 5 o 6, listo. Ustedes consideran, por ejemplo, una base de datos dentro de los diferentes activos o de diferentes datos o información que encuentren, una eh, que estoy dando antena, base de datos, listo. ¿Qué es lo que ustedes deben diligenciar? Simplemente deben de considerar en esta matriz
el impacto, ¿cuál creen que ustedes es el impacto que tenga con respecto a la seguridad esta base de datos? Si es 1, sería insignificante. Si es 2, un impacto bajo. 3, medio y 4, alto. Por lo general, pues una base de datos tiene, podríamos decir que un, un, un impacto pues alto en la seguridad porque pues guardamos información importante, ¿no? Pero vamos a hacer el ejercicio si lo consideramos como el valor de 1. Voy a minimizar para que un poquito acá. Entonces, simplemente no vayan a diligenciar nada en estos campos. Voy a, para que me puedan visualizar bien. De ahí en adelante, no, ¿por qué razón? Porque mire que si yo en este momento estoy ubicado en la celda G6, que sería la G6, o sea, prácticamente en esta celda que referenciaba al principio. Esta celda está aquí, tiene una fórmula y dependiendo de esta fórmula, él nos da incluso todas estas de ahí en adelante, lo que son las amenazas humanas del entorno, todas van a tener una fórmula. Entonces, digamos que nosotros no consideramos que el impacto es, recuerde que tiene que ser entre 1 y 4, ¿no? Entonces, lo consideraremos 1 y le damos enter. Entonces, aquí observamos, claro que no observamos por, listo. Cuando yo le di un 1, automáticamente se dieron todos estos valores de aquí. Entonces, si recordamos lo que explicaba hace ratito acerca de los riesgos, si se los considera como altos, medios o bajos, pues aquí ya nos está dando un valor, ¿cierto? Que si estaba entre 1 y 6, era un riesgo bajo. Entonces, ¿por qué? Porque leímos que era un impacto prácticamente bajo. Entonces, lo mismo las vulnerabilidades. ¿Qué pasa si yo le doy un valor de 2? O sea que consideramos un impacto, el primero 1 era insignificante, el 2 pues ya es, es bajo, perdón. Entonces aquí ya se nos van colocando unos valores del riesgo. Recordamos que si está entre 6 y 8, entre 8 y 9, no, entre 7 y 9, 8 y 9, perdón, era medio, ¿no? Si le damos un 3 acá, ya se nos van, pues incluso ir apareciendo unas probabilidades de riesgos en rojo. Y estas pues serían que el acceso no autorizado. Por seguir tengo un router o algo, entonces, ¿qué medidas podemos tomar o qué acciones se deben de tomar? Entonces, la actividad sinceramente es muy sencilla, solo que pues lo importante de ella es que logremos entenderla, ver el impacto que podamos tener acerca de los diferentes activos que los podemos listar en cada uno de estos y dependiendo del impacto que tenga ese activo con respecto a la seguridad, le damos un valor, ¿no? Entonces, y por último, pues nos quedaría 4, ¿no? Y ya cuando es 4, pues encontramos algunas probabilidades de riesgos mayores, aquí como las vamos observando. Recordemos que son las que aparecen en color rojo, las que incluso tendríamos que tomar acción. Y si por algún error, pues usted dice, no, leémosle un 5, pues como esto ya tiene una fórmula, no nos va a permitir el valor, porque recuerde que tenemos que diligenciar valores entre 1 y 4 y dependiendo pues a ese impacto, la matriz se va auto diligenciando, autollenando propiamente, nos van dando como esos criterios. Entonces, vuelvo y repito, la actividad es como muy sencilla, simplemente aquí hacer una lista de los diferentes activos, dependiendo de ese activo, si tiene un alto impacto en la seguridad o no, entonces le damos un valor de acuerdo al criterio. Y por último, pues como diligenciarla, guardar los cambios, pero tener presentes como las acciones de seguridad que nosotros implementamos, porque mire que aquí, en este caso, digamos que si tenemos como activo un router, ¿cierto? Colocamos un router lo consideramos que es como de un mediano riesgo, pero dice que entonces aquí podríamos tener una posible amenaza humana que era el acceso no autorizado. Entonces, ¿qué acciones podemos tomar con respecto a este activo para que eso no suceda o por lo menos mitigar
las posibles amenazas o probabilidades de riesgos que se generen. Bueno, eso sería con respecto a la actividad, diligenciar, tener claros los conceptos, la parte la parte pues, de lo que vimos en el componente formativo y en base a eso, pues diligenciar. Entonces, como le he dicho, la actividad no es que sea muy complicada, pero sí hay que tener pues esos pues muchas veces lo que hacen es diligenciar o crear una matriz ustedes mismos y ponernos acá simplemente ya contamos con ese recurso y como tenemos ese recurso, pues simplemente es diligenciarlo. Entonces en la plataforma está componente formativo, la guía de aprendizaje y la matriz de riesgos para que ustedes la diligencien de acuerdo a lo que les explique y luego pues la envíen por el correspondiente enlace. ¿Cuál sería el enlace para enviar esta evidencia? Pues ya lo hemos recalcado en la parte de acá, que sería este enlace. Listo, ustedes le dan un clic aquí y siguen los pasos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta acerca de lo que es esta evidencia. Profe, yo tengo una cuestión. Sí, Los Mateo, datos que cuenta. vamos a sacar para hacer la hoja de cálculo, los sacamos del formato de matriz, que está ahí en el concepto de riesgo. A ver, no te entendí bien al principio. La matriz, vuelvo a repetir, Mateo, qué pena. Los datos que vamos a sacar para hacer la hoja de cálculo, es en el Sí, concepto de riesgo, lo que digamos está en el formato 3. sí, pues prácticamente si nosotros nos basamos en lo que dice en la guía, ¿cierto? Vamos a leerlo Ajá. un poquito, vamos a leerlo un poquito aquí para entender esta parte. Pues empezamos con recalcando lo que es la matriz, ya cuando que dice aquí material de formación, para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del componente formativo, listo. En ese componente formativo encontramos que teníamos este formato y retomar el caso de estudio. Entonces, en base a ese caso de estudio propuesto en el punto 6 de ciberseguridad y seguridad de la información, diligenciar esa matriz, pero muchas veces algunos listan o hacen un listado de lo que son todos los activos, porque incluso acá pues tenemos algunas restricciones, todos los activos que podemos tener en la organización y dependiendo a esos activos le damos un valor de 1 a 4 al impacto y ahí ya, ¿listo? Pero Ah, sí bueno, nos dice que nos basemos, es de este caso de estudio que aparecía en el componente formativo 1 encontramos este caso estudio. Entonces, pues aquí tenemos el caso estudio. En base a eso, pues se determinan los diferentes riesgos que podamos identificar y listarlos allá. Pero pues si lo quieren realizar, mire, aquí tengo una clasificación de activos. Entonces, un servidor, ¿cuál creen que sería el impacto que puede tener con respecto a un servidor? Pero pues lo podemos hacer un poquito más amplio para no restringirnos solamente en esto, ¿no? Pueden ustedes sí, claro, listar señor. perdón, todos los activos, tanto tangibles como intangibles que encontremos, y en base a esa lista le damos un valor de 1 a 4 el impacto y diligenciaríamos la matriz, ¿listo? Ah, bueno, listo, profe. Bueno, señor. Listo, De resto Mateo. todo está claro. Ok, vale. De los otros compañeros, Michelle Buenas creo que tardes. es la mano. Profe, yo Sí, tengo una pregunta. Por ejemplo, en la base de datos, uno, por ejemplo, pues según el factor de riesgo, pues como lo clasifique, si está rojo y eso, uno pone, digamos, ese, ese factor y pone uno pone como la evaluación de ese factor y de ahí pone en esa base unas recomendaciones para reducir el impacto de ese daño. Es que ahí me perdí. bueno, sí, digamos que la base de datos puede tener un impacto en la seguridad, digamos que alto, para mí sería alto, ¿cierto?
entonces le damos 4. Entonces aquí hay varias posibles amenazas, ¿cierto? Que se consideran en estas celdas y en las que están en rojo, ¿cierto? Entonces, ¿qué acciones podemos nosotros tomar para mejorar? Entonces, que se realice la parte, por ejemplo, la autenticación a la hora de ingresar a una base de datos. Entonces, es sobre todo cuando están en rojo las posibles acciones que nosotros planteemos desde nuestras políticas de seguridad que se tengan en la empresa, en la organización o personales, ¿listo? Ah, listo, gracias. Vale, vale, mucho gusto. Por aquí tienen, creo que tiene la mano alzada Michelle. Ya no. Listo. ¿Quién más tiene alguna duda, inquietud? Bueno, pues si no es más, eso simplemente sería lo que corresponde a esta sección del día de hoy. Creo que la estaré publicando a más tardar mañana para que en la plataforma, como ha sido constante, la encontramos acá en secciones en línea. Incluso pues aquí podemos encontrar las anteriores incluso pues como les he dicho, teníamos tanto ejecutadas en el año anterior que las pueden consultar, pero este enlace se actualizará y la van a encontrar aquí, ¿listo? Entonces, lo más seguro es que la sección sincrónica el día de hoy, el enlace, ya quede aquí. Y eso sería pues, como la única novedad. Bueno, de todas maneras, pues agradeciéndoles por el tiempo, por la dedicación y espero pues, que tengan un feliz resto de tarde. Muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias, Vale. profesor. Hasta Ok, luego. hasta luego, con mucho gusto. Hasta Hasta luego, luego. gracias. Vale, con mucho gusto.